optimización del rendimiento de la bomba de calor COP con controles integrados. En este seminario está diseñado para proporcionar una comprensión básica de cómo el funcionamiento de la bomba de calor, la medición del COP y la aplicación de otras soluciones de cero emisiones de carbono pueden desempeñar un papel en el diseño del sistema y cómo los controles integrados son claves para proporcionar el máximo rendimiento del sistema. Nos acompaña el ingeniero Camilo Olvera, él es el Regional Sales Manager para México de Armstrong Fluid Technology. Camilo es ingeniero mecánico electricista con más de 15 años de experiencia en sistemas de bombeo y automatización de plantas de agua helada, equipos de supresión de incendio y equipos hidroneumáticos. Y es gerente de ventas en México desde el año 2013. Antes de saludar al ingeniero Camilo y pasarlo con su presentación, la recomendación que siempre les hacemos a nuestros asistentes: pueden comentar y hacer sus preguntas en la pestaña de la parte baja de esta plataforma de Q&A o Q&A. Ahí pueden hacer sus consultas, comentarios y los vamos a leer al final de la presentación. Una vez el ingeniero Camilo termine con su charla, pasamos entonces a la tanda de preguntas, pero ustedes pues las pueden formular en cualquier momento de la charla. Así que ahora sí, saludo al ingeniero. Muy buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Y adelante con la presentación. Muy buenos días, Iván. Muchísimas gracias por permitirnos participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, a todos los asistentes, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el seminario de optimización del rendimiento de la bomba de calor COP con controles integrados. Bueno, como muchos de ustedes ya conocen, Armstrong ha sido en los últimos años líder en el desarrollo y comercialización de soluciones que se centran principalmente en la sostenibilidad, rendimiento optimizado y todo esto basado en nuestras competencias básicas, que son flujo de fluidos, transferencia de calor, digitalización y control basado en demanda. Aquí hay que mencionar puntos muy importantes, que es principalmente lo que se busca ahora es el desarrollo para reducción de CO2 y poder hacer diseños mucho más optimizados a modo de que podamos tener diseños sustentables pensando principalmente a futuro. El día de hoy vamos a ver los siguientes puntos en la agenda: lo que es medición de energía, potencia y rendimiento, funcionamiento básico de la bomba de calor, conceptos básicos de la torre de enfriamiento, control de flujo de agua y optimización del funcionamiento de la bomba de calor. Es muy importante que comencemos con lo básico. ¿Qué es una bomba de calor? Bueno, una bomba de calor es un dispositivo eléctrico que extrae energía térmica de un área de baja temperatura, que en este caso va a ser la fuente, y la va a trasladar a un área de mayor temperatura. Esto se le conoce como uso de ciclo de refrigeración. En este caso, tenemos dos tipos de bomba de calor: las bombas con fuente de aire, que son enfriador evaporativo o de torres de enfriamiento. Es decir, que el calor se extrae del aire exterior durante la temporada de calefacción y se expulsa al aire exterior en la temporada de enfriamiento de verano. También tenemos la fuente terrestre, que es geotérmica. En este caso, el calor se extrae del suelo a través de una serie de tuberías que son instaladas de forma horizontal, de 3 a 5 pies por debajo de la superficie, y en este caso el suelo actúa como fuente o disipador de calor. Dependiendo si el calor se rechaza hacia el suelo, es una refrigeración, o si se extrae, es una calefacción, y en este caso la fuente es el agua. El segundo punto es entender principalmente las unidades que tenemos. Bueno, no entender, más bien dar un repaso a las unidades que tenemos de calefacción y refrigeración. En este caso, como podemos ver, vamos a hablar de los BTUs. Un BTU es la energía necesaria para elevar 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Si tomamos en cuenta este punto, 1 tonelada de refrigeración es el calor requerido para derretir 1 tonelada de hielo en 24 horas. Por lo que podemos considerar que 1 tonelada de refrigeración son 12,000 BTUs por hora. Asimismo, 1 tonelada de refrigeración es el equivalente a 3.517 kilowatts. Esto tomando en cuenta de que las bombas de calor se basan en una relación
de kilowatt de salida entre kilowatt de entrada. Estos son puntos muy importantes que vamos a tener en cuenta al momento de revisar el COP. ¿Qué es el COP? Es un coeficiente de rendimiento. Es una medida de rendimiento térmico, el cual se define con la relación entre potencia que se extrae de la bomba de calor como refrigerante o como calor y la que se suministra al compresor. Un ejemplo que podemos ver aquí es si un compresor de una bomba de calor utiliza 1 kilowatt de energía eléctrica para transferir 5 kilowatts de calor, el COP vendría siendo 5. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que viene siendo el ciclo de refrigeración, tanto para enfriar como para calentar. Vamos a ver primero el modo de enfriamiento. El modo de enfriamiento, el refrigerante frío fluye a través del serpentín de aire. La bomba de calor suministra aire fresco al espacio acondicionado. El calor es extraído del aire a la habitación, se transfiere al agua que fluye a través del serpentín de agua y este suministra aire que actúa como evaporador. En este caso, el aire caliente enfriado por el refrigerante que pasa a través del serpentín de aire actúa como condensador. Como ustedes pueden observar en la gráfica, bueno, este es un ciclo de refrigeración. Ay, perdón. En el caso del modo de calefacción, el refrigerante caliente fluye a través del serpentín de aire. La bomba de calor suministra aire caliente. La bomba de calor suministra aire caliente al espacio acondicionado. El calor agregado al aire de la habitación se extrae del agua que fluye a través del serpentín de agua. El calor rechazado por el compresor suministra aire que actúa como condensador. En este caso es aire frío calentado por el refrigerante que pasa por el serpentín de aire. Ahora, vamos a ver cómo funciona el ciclo de refrigeración. Es muy importante que comencemos en la parte superior del equipo. Como podemos observar, el compresor empuja todas las moléculas de gas juntas, aumentando su energía cinética que se convierte en calor. La energía interna del refrigerante aumenta, que ahora se vuelve un vapor sobrecalentado. El refrigerante pasa ahora a través del serpentín de aire y su temperatura es más alta que la del aire del ventilador. Esto, por lo cual, el aire que calienta, el refrigerante mismo enfría y condensa el líquido saturado tibio a una alta presión. En este caso, su entalpía se reduce. Posteriormente, el refrigerante líquido a alta presión se empuja a través de una válvula de expansión hacia un espacio que prácticamente antes de iniciar el ciclo estaba vacío. Cuando entra, baja la presión en la parte y se evapora y se expande para llenar ese espacio. Esto, perdón. Ahora podemos ver el siguiente caso, que es el modo frío, que es a la inversa. En este caso, podemos observar prácticamente la válvula inversora hace un paso en el cual el corrector de salida múltiple invierte el flujo de líquido a través del circuito. Estos tipos de dispositivos de expansión son utilizados uno en cada dirección con la finalidad de tener una barrera de retención para evitar el flujo inverso. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la importancia del control de temperatura de la bomba de calor. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor define prácticamente la cantidad de trabajo. Es decir, que se requiere que haga el compresor para mover el refrigerante del evaporador al condensador. Como pueden ustedes observar en los diagramas, vemos que el trabajo del compresor se puede disminuir dependiendo de la temperatura del evaporador, ya sea subiendo o bajando dicha temperatura, y esto nos va a ayudar a mejorar el desempeño de la COP. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, principalmente lo vamos a hacer a través de las torres de enfriamiento que se vuelven un equipo esencial durante este proceso.
Como podemos observar, la torre de enfriamiento, en este caso, en el ejemplo, se muestra una torre de enfriamiento de sección transversal, cuenta con ventiladores, eliminadores de corriente, persianas, deflectores, las charolas, los medios de relleno, los aspersores de distribución, etc. Como pueden ustedes observar, la función principal es el enfriamiento evaporativo que aprovecha el calor latente de vaporización del agua. Es decir, que el agua se evapora al entrar en contacto con la corriente de aire inducida, principalmente por el ventilador. El agua se enfría y lo que produce un enfriamiento en el sistema. Estos son los parámetros típicos de selección de torres de enfriamiento. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, tenemos un flujo de 3,000 galones, una temperatura de entrada de 95 grados Fahrenheit y de salida de 85 grados Fahrenheit, es decir, tenemos un delta T de 10 grados Fahrenheit. En este caso tenemos una temperatura de polvo húmedo y nuestro rango de operación va a ser 10 grados Fahrenheit. Como podemos observar en la gráfica, tenemos el agua caliente en la parte superior, tenemos el agua fría a la salida de la torre y tenemos el desempeño, el approach, que en este caso viene de la parte de la temperatura de Woodburn. El objetivo principal es, dependiendo de las condiciones de operación, es enfriar estos 3,000 galones por minuto con estas condiciones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, dependiendo de las condiciones de operación, dependiendo de las necesidades, nosotros podemos tener equipos de diferentes tamaños. Normalmente pueden ser equipos grandes que sean de fácil mantenimiento, en los cuales tienen opción de llenado por gravedad y esto nos ayuda con el ahorro de energía. Otro de los puntos muy importantes es que las torres de enfriamiento pueden manejar un flujo variable, es decir, no necesariamente tenemos que mantener el flujo de diseño de forma constante, podemos hacer variaciones en cuanto a ese flujo para optimizar la temperatura de operación. Esto nos va a ayudar a la reducción de formación de hielo y congelación en época de frío, especialmente en determinadas zonas geográficas. El costo de instalación es bajo, pero hay un punto importante. La instalación de estos equipos debe ser en lugares limpios. Aquí podemos observar lo que viene siendo el control de capacidad en el caso del agua, de las charolas. Podemos observar que cuando tenemos un flujo completo, el agua fluye sobre las boquillas, sobre las tazas. Cuando tenemos un flujo medio, prácticamente cubre las tazas a su mínimo requerido. Aquí en este caso se recomienda tener una profundidad mínima del agua de las boquillas que va entre 2.5 a 5.4 pulgadas como máximo. Cuando tenemos el flujo completo y tenemos un flujo de agua excedente, corremos el riesgo de que el depósito comience a desbordarse. Por eso es muy importante también tener en cuenta que durante el proceso de operación no tengamos este problema. Otro de los puntos es evitar también un flujo bajo, que en este caso el agua no va a fluir de forma correcta hacia las boquillas y esto puede causar problemas de inyección de aire hacia los sistemas. Vamos a ver ahora lo que viene siendo la secuencia de operación de las torres. Tradicionalmente, las torres de enfriamiento siempre están consideradas para una operación en flujo constante. En este caso, podemos mejorar con una secuencia mucho más eficiente con torres de flujo, con torres a flujo variable, y esto va a repercutir en un consumo menor de potencia. Inclusive, tomando en cuenta este ejemplo en donde tenemos una perspectiva de secuencia de curva natural con operación constante, podemos ver que en el gráfico tenemos una planta de 3 enfriadores con una temperatura de bulbo húmedo de 77 grados Fahrenheit
y la temperatura de diseño. La barra de lectura muestra la temperatura de aproximación para la torre de enfriamiento, en este caso el flujo constante, con secuencia de capacidad. La barra gris muestra la temperatura de aproximación para la planta de velocidad completamente variable, con secuencia de curva natural. Si nosotros tomamos en cuenta estos puntos, la temperatura de aproximación de la torre de enfriamiento se va a definir como la diferencia entre la temperatura del agua de entrada y la temperatura de ambiente del bumbo húmedo. Entonces, con base en esto, nosotros tendremos una temperatura de torre que ingresa a 95 grados Fahrenheit, el agua llega al enfriamiento, lo procede, pero cuando tenemos un día de cargas con un menor porcentaje de flujo, podemos ver que si nosotros secuenciamos por capacidad, desconectando un enfriador y desconectando un torre de enfriamiento, tenemos la operación al 100%. Esta configuración tiene el mismo área, los mismos pies cuadrados de superficie por kilowatt de carga de efecto. Sin embargo, a la temperatura ambiente será más fría, y dado que la temperatura de aire es más fría, tiene menos capacidad de humedad que la temperatura del aire del día de diseño. Esto, como resultado, nos va a dar un efecto evaporativo de la torre que no es tan grande, pero la temperatura de aproximación va a aumentar. Con la velocidad totalmente invariable, la secuencia de las curvas naturales, mantendremos las 3 torres de enfriamiento y los enfriadores funcionando, pero solo reduciremos para alcanzar el nuevo punto de carga. En esta configuración estamos aprovechando el área de superficie diurna del diseño completamente de las torres de enfriamiento, lo que nos va a dar un resultado de mucho más eficiencia y una ventaja de temperatura de aproximación de casi 3 grados sobre la planta con respecto a su secuencia. En este caso, la temperatura del húmedo se muestra como 13 grados centígrados, y ahora consideramos este factor para los enfriadores. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, como se mencionó previamente, el punto principal para mantener la temperatura, para lograr una buena temperatura, es el control de flujo. En este caso, nosotros como Armstrong, lo que vamos a hacer es suministrar un equipo de bombeo, el cual pueda indicarnos cuál es el flujo que estamos pasando a través de la torre de enfriamiento, y podamos tener lecturas constantes para saber si este flujo es el indicado, es mayor, o inclusive si es menor. Tomemos en cuenta esta ecuación. Cuando nosotros suministramos cierto flujo, tenemos esta ecuación, en la cual es una ecuación de transferencia. Podemos ver que el flujo de galones por minuto, que es variable, por el delta T, que es variable, nos van a dar las toneladas de refrigeración que se requieren. Dicho esto, volvemos al mismo tema, en que la bomba se convierte en el principal equipo para poder suministrar el flujo adecuado de acuerdo a las necesidades que se tengan en ese momento, basado principalmente en la demanda. Pero vamos a comenzar viendo cómo se hacen las curvas de operación de la bomba. Esto lo que hacemos es principalmente, se montan los equipos de bombeo en un banco de pruebas, como se puede observar en las fotografías. Estos equipos se ponen en marcha con la válvula de descarga cerrada, y conforme a esa operación se van a tomar lecturas de presión y potencia absorbida. Conforme ustedes pueden observar, también vamos a tener curvas de flujo conforme vayamos abriendo dicha válvula. Al momento de abrir la válvula de descarga, esta no se hace de forma rápida, sino se hace de forma lenta para poder tomar las lecturas, que como ustedes pueden observar en las cruces, conforme a la apertura de la válvula, vamos a tener consumo potencia y carga. Asimismo, vamos a tener indicaciones de flujo. Este proceso lo vamos a hacer durante
durante ciertos puntos hasta que podamos crear la curva y estas se van a ir dibujando, como ustedes lo pueden observar, de acuerdo a las líneas. Aquí podemos ver que se va a tener una curva de flujo, carga y potencia. Al final de cuentas, tenemos la nueva curva del equipo de bombeo, la cual esta curva principalmente va a ser la que determine nuestro tamaño y potencia en nuestros equipos de bombeo. Sin embargo, tomemos en cuenta que el diseño de los equipos de bombeo siempre está basado en velocidad constante. Tomemos en cuenta que desde la década de los 80 prácticamente se comenzó a operar en velocidad variable. Entonces, este tipo de operaciones ya no es la misma curva de operación. Como ustedes pueden observar aquí, hay un cambio en el rango, principalmente en los rangos de velocidades, que afecta principalmente las condiciones de operación flujo-carga, pero que asimismo también afecta la potencia consumida, es decir, el brake horsepower. En este caso también estos puntos de velocidad variable nos van a afectar la eficiencia de operación en cuanto a los equipos de bombeo. Como ustedes pueden observar aquí, todo esto se basa principalmente en las leyes de afinidad. Es decir, que si yo mantengo un diámetro constante en mi impulsor y lo que hago es una variación de velocidad durante la operación del equipo, yo voy a tener un cambio en el flujo, en la carga, pero también en la potencia. El rendimiento está directamente relacionado con la velocidad de rotación del impulsor. Si nosotros cuando cambiamos la velocidad, el flujo cambia directamente proporcional. La presión cambia al cuadrado y la potencia al cubo. Es decir, que esto nos permite tener una operación más optimizada y ahorros energéticos bastante considerables. Cabe destacar que esto también nos va a ayudar a proporcionar el flujo necesario basado en la demanda que se tenga de las cargas. Y esto también, en el caso de las torres de enfriamiento, nos va a ayudar a tener una mejor eficiencia en cuanto a operación de las torres de enfriamiento. Un punto muy importante es la caída de presión, es decir, el delta P que se tiene a través del serpentín en las válvulas de control en las cargas. Principalmente porque cuando los ingenieros de diseño tienen ya considerado a las cargas totales que se tienen, recorridos, etcétera, es muy importante tomar en cuenta la caída de presión que se va a tener con respecto a las cargas en las válvulas de control, en la válvula de balanceo, en el mismo serpentín, etc. Como ustedes pueden observar en la gráfica, nosotros entramos con cierta presión al momento de llegar a la carga. Sin embargo, podemos observar que principalmente conforme vamos entrando a la válvula, tenemos una caída de presión, posteriormente al serpentín y después en la válvula de control. Estas caídas de presiones son muy importantes al momento de hacer el cálculo de nuestro equipo de bombeo. Y más cuando vamos a tener un equipo de velocidad variable, ya que la bomba debe tener la capacidad de proporcionar el flujo en el punto más alejado. También tomemos en cuenta que vamos a tener pérdidas por fricción en el sistema derivado de las tuberías. Esto también va a afectar dependiendo del tipo de tubería, dependiendo de las longitudes, dependiendo de los accesorios, etc. Cualquier flujo que esté dentro de una tubería cerrada va a producir fricción de la pared de la tubería. Por lo mismo, esa fricción siempre también debe estar considerada al momento de hacer la carga, perdón, al momento de considerar la carga para la selección de la bomba. En el caso de ASHA, establece los diámetros mínimos de tubería de acuerdo a los caudales que se van a tener en el sistema. Cabe destacar que otro punto importante serían
los accesorios, que esos están clasificados por un coeficiente CB, el cual es un valor que nos proporciona cierta pérdida de fricción de cada accesorio, y eso va a variar dependiendo del tipo de válvula, de la marca, etc. Aquí podemos observar que ya una vez que tengamos definido nuestras condiciones de operación flujo-carga, conforme vayamos a operar, conforme vamos a tener operación dentro del sistema, la curva va a ir ajustándose de acuerdo a la demanda flujo-presión. Si podemos observar aquí, conforme vayamos teniendo demanda en el edificio, nuestras condiciones van a irse modificando con respecto a las condiciones originales de diseño. Tomemos en cuenta también que esto va a variar dependiendo del tipo de edificio, del perfil de carga. Entonces, muy importante, como se puede ver aquí, la curva de control. Es decir, nosotros debemos de siempre mantener las condiciones mínimas para satisfacer hasta los puntos más lejanos del edificio. ¿Cómo logramos esto? Bueno, tradicionalmente, desde hace muchos años, cuando se comenzó la operación de equipos en velocidad variable, el variador de velocidad nació como un dispositivo electrónico, el cual, por llamarlo así, se convirtió en un esclavo. Como podemos observar aquí, podemos ver que tenemos el variador de velocidad montado en pared. Tenemos un sensor de presión diferencial que es el que le va a dar la instrucción de aumentar la velocidad o disminuir la velocidad conforme a la lectura de diferencial de presión que se tenga en el sistema. Tenemos un equipo de bombeo que puede ser montado de forma horizontal o vertical, y del cual va a operar de acuerdo a las indicaciones de nuestro sensor de presión diferencial. Pero aquí hay un punto muy importante, y es la instalación del sensor de presión diferencial. Normalmente, y en muchos proyectos, el sensor de presión diferencial se instala dentro del cuarto mecánico. Aquí lo principal es ver cómo va a responder en cuanto a operación, que el sensor esté muy cerca del equipo de bombeo y que prácticamente deja fuera las cargas remotas o las cargas del edificio. Lo más óptimo es la instalación de un sensor de presión diferencial de forma remota. Vamos a verlo aquí, principalmente por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sensor de presión diferencial en la carga más alejada del sistema, esto primero que nada nos va a garantizar que vamos a satisfacer las necesidades de todas las cargas anteriores, es decir, que no nos va a faltar agua en ninguna de las cargas. Vamos a tomar en cuenta de que no necesariamente tiene que ser la zona más alejada, puede ser una zona crítica, y también considerar que no solamente puede ser un solo sensor de presión diferencial, pueden ser dos o inclusive más, dependiendo del tipo de diseño y inclusive de las necesidades que se tengan. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser en el caso de procesos, cuando tienes que mantener ciertas condiciones de operación para equipos de proceso. Muchas veces en ese caso se tienen instalado más de 2 sensores de presión diferencial. En el caso de confort, prácticamente se utiliza un sensor de presión diferencial de forma remota. Sin embargo, también existe la posibilidad de integrar sensores intermedios. Esto principalmente pensado para garantizar que todas las cargas tengan el flujo adecuado, pero también como backup, cuando alguno de estos sensores se llegue a dañar. Cuando nosotros tenemos un sensor de presión diferencial instalado dentro del cuarto mecánico, al momento de la operación podemos ver que cuando nosotros instalamos cerca de las máquinas, antes de cualquiera de las cargas, esto lo que va a hacer es que cuando nosotros operemos a carga parcial, es decir, cuando nosotros tengamos reducciones de flujo,
nuestra operación no sea tan eficiente. Es decir, que nosotros, cuando tengamos el 50% de flujo, no vamos a tener ahorros en cuanto a reducción de velocidad. ¿Esto por qué? Porque normalmente las lecturas que nos dan los sensores de presión diferencial instalados en cuartos mecánicos son muy similares o muy cerca de lo que viene siendo nuestra presión de diseño de los equipos. Y como lo mencioné previamente, otro de los problemas es que no sabemos cuál sea el estado de las cargas remotas que están fuera del cuarto mecánico. Es por eso que cuando se tiene un sensor de presión diferencial dentro del cuarto mecánico, tenemos muchos riesgos de fallas de operación, de fallas en cuanto a flujo, en cuanto a presión inclusive, y esto principalmente a los usuarios finales les causa que constantemente tengan que hacer ajustes en la operación del equipo, y en algunas ocasiones puede llegar a pasar de que la operación prácticamente se vuelva velocidad constante. Siguiente punto. Cuando tenemos la ubicación del sensor de presión diferencial en un área remota, es decir, fuera del cuarto mecánico, cubriendo el mayor número de cargas posible, nosotros podemos ver, como muestra aquí la gráfica, que estamos cubriendo, primero que nada, el total de las cargas. Segundo, cuando nosotros vayamos a operar sobre nuestra curva de control y trabajemos en cargas parciales hasta llegar al 50% del flujo, vamos a tener una reducción considerable en cuanto a ahorro energético. Como lo vimos previamente, al momento en que nosotros reducimos nuestra velocidad, nuestro VHP se reduce al cubo. Es decir, que con esta operación, con sensor de presión diferencial instalado de forma remota, nosotros vamos a garantizar una operación más optimizada y mucho más eficiente. Esto principalmente parte de la legislación de energía, que en este caso es el ASHA 90.1, en sus capítulos 2013-2019, donde nos indica los requisitos mínimos para el diseño de edificios, para el diseño eficiente de edificios, y todos estos códigos prácticamente ya son base para el diseño no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y conforme ha ido avanzando en los años, se han ido haciendo actualizaciones. Para nosotros, en el caso de equipos de bombeo, las bombas es muy importante mencionar que cuando operen en cargas parciales, deben de tener un ahorro energético de hasta el 70%. Es decir, cuando yo llegue al 50% del flujo de diseño o del flujo de operación, mi consumo debe de estar, no debe de ser mayor del 30% de la potencia. Como lo pudimos observar previamente, esto se puede lograr con un buen equipo con una buena selección de equipo de bombeo, con la instalación de dispositivos adecuados, pero también es muy importante mencionar una buena secuencia de operación. Tomemos en cuenta que actualmente todos los diseños van cambiando y principalmente las configuraciones de los equipos ya no es como lo era antes de la pandemia. En esta ocasión podemos llegar a tener diferentes tipos de diseños, los cuales, dependiendo del perfil de carga, pueden tener uno o dos equipos de diferentes capacidades, o un tercer equipo, como nosotros le decimos, un jockey de soporte, el cual también tiene que ser considerado en muchas ocasiones para operación en carga parcial. Todo esto es base de diseño. Sin embargo, en el caso de Armstrong, nosotros hemos desarrollado equipos de bombeo y automatización que nos permiten cumplir con las legislaciones del ASHA 90.1. Asimismo, también tomar en cuenta que esto se ha ido modificando y que principalmente lo que pide la legislación del ASHA, que podemos observar en 2019, es que ya todos los equipos de bombeo a partir de 2 HPs deben de cumplir con esta indicación. En resumen, de cómo podemos
obtener ahorros energéticos. Como ustedes pueden observar, primero tenemos la operación tradicional, que pudiéramos llamarlo, de velocidad constante, donde prácticamente no tenemos ahorro ni acumulado, ni siquiera incrementos de ahorro. Posteriormente tenemos la velocidad reducida de flujo constante, donde podemos tener un ahorro incrementado del 15% y un acumulado de igual del 15%. Velocidad constante reducida con flujo variable, tenemos una potencia de 19.36 con un ahorro incrementado de 29% y un ahorro acumulativo del 40%. Velocidad variable, flujo variable con sensor instalado dentro del cuarto mecánico, podemos observar que tenemos una potencia de 14.35, lo que nos representa un ahorro incrementado del 26% y un acumulado del 55%. Pero lo principal es esto. Ustedes pueden observar cuánto tenemos en cuanto a potencia absorbida cuando tenemos velocidad variable con el sensor instalado de forma remota. Es decir, que tenemos un incremento de un 49% y un acumulativo de hasta un 77%. Como ustedes pueden observar, es un ahorro bastante considerable, una operación bastante eficiente, la cual va a traer beneficios no solamente para los instaladores, contratistas, sino también para el usuario final, que al final de cuentas es quien tiene que ver reflejado estos costos operativos. Ahora, como se mencionó en el inicio de la presentación, Armstrong en los últimos años ha sido una empresa que ha desarrollado tecnología aplicada a los sistemas de bombeo. Actualmente nosotros tenemos equipos de bombeo inteligentes, es decir, nuestra línea de equipos de bombeo llamada Design Envelope, que ya vamos por la quinta generación de este tipo de bombas, la cual, como ustedes pueden observar, lo que hacemos nosotros principalmente es, basándonos en la curva, en la selección de la curva, en la operación, nosotros hacemos un mapeo de operación, los cuales son cargados ahora en un DPC, que es el controlador, y prácticamente es el controlador de la bomba, el cual va a tener esa curva de operación y conforme a la operación va a ir aumentando o disminuyendo su velocidad conforme a la demanda. Aquí podemos observar que el mapeo se hace dependiendo del tamaño de la bomba, de la potencia, de las condiciones de operación. Es decir, que no es un mismo mapeo para un mismo modelo de bomba. Cada mapeo es totalmente independiente, cada mapeo se basa en las condiciones de operación que se tengan de las selecciones previas. ¿Cómo se logra el control sensores? Bueno, lo que hacemos con el control sensores es que con base en la demanda del edificio se crea una resistencia en la tubería, esa resistencia se transfiere al mapeo. El mapeo, recordemos que utiliza 4 puntos principales que son flujo, carga, potencia y velocidad. Con base en la resistencia que se tenga en el sistema, nosotros vamos a determinar el mejor punto de operación, flujo, carga, de acuerdo a ese mapeo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener un equipo de bombeo en donde conocemos prácticamente el flujo que está pasando a través de ese equipo, el flujo y la carga que está pasando a través de ese equipo. Esto significa que en cualquier momento yo puedo obtener datos de cómo está operando mi equipo, flujo, presión, velocidad, consumo energético, etcétera. Pero es muy importante tomar en cuenta que también tenemos lectura de flujo sin sensor y que la precisión de este es más o menos del 5%. Es decir, que nuestra bomba inteligente también es un medidor de flujo. Principalmente esto beneficia muchos proyectos donde no se llegan a instalar los sensores adecuados para obtener este tipo de lecturas. Asimismo, el equipo de bombeo puede ser integrado a un BMS o una automatización mediante los protocolos de comunicación estándar, como son Modbus RTU y BACnet MSTP y BACnet IP. Pero vamos a ver un poquito más de la operación.
Como ustedes pueden observar, el controlador se autoajusta de acuerdo a las condiciones que tengamos en cuanto a la operación. Aquí podemos ver un ejemplo que conforme tengamos una reducción de flujo, la velocidad de nuestra bomba va a ir disminuyendo conforme a las condiciones de demanda. Esto viene a través del sistema del edificio, principalmente cuando, por ejemplo, en un proyecto de retrofit no tenemos indicadores de qué flujo es el que estamos pasando a través de nuestros equipos y cuál es el flujo que necesitemos en nuestro sistema. Nosotros mediante la operación sensorless podemos determinar y ajustar o reajustar más bien las condiciones de operación que se requieran. Toda vez que conforme se vaya dando la operación, nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir operando el equipo de bombeo. Es muy importante mencionar que esto ayuda cuando tenemos proyectos de retrofit en los cuales queremos optimizar, queremos conocer cómo operan. Esto nos va a ayudar a ahorrar no solamente en el costo operativo, sino también el costo de instalación y asimismo podremos conocer más a detalle e inclusive mejorar la operación del edificio a futuro. Dentro de nuestros equipos sensorless es muy importante mencionar que tenemos paquetes estándar, como el primero, que es paquetes sensorless con una curva de operación cuadrática, que normalmente se diseñó y se pensó original para sistemas secundarios. También tenemos lo que viene siendo la medición de flujo. Tenemos la operación de flujo constante, que normalmente se utilizaba en sistemas primarios constantes, y las lecturas de presión constante. Muy importante comentar que desde hace ya más de 10 años se ha venido trabajando en muchos proyectos donde tenemos sistemas primarios en flujo variable. Esto integrado a equipos de automatización especialmente diseñados y fabricados para este tipo de aplicaciones, integrados con los equipos de SunEmelo, han resultado en una buena operación en plantas de agua helada, tanto con chiles enfriados por aire como con chiles enfriados por agua. Cabe destacar que adicionalmente los equipos de bombeo pueden operar de forma paralela. Esto le llamamos Parallel Sensorless. El Parallel Sensorless es básicamente la operación de dos o más equipos de forma paralela en cargas parciales, pero muy importante tomar en cuenta que esto es velocidad variable, todas las bombas a la misma velocidad. En este caso, mediante los controladores internos de las bombas o de nuestros controladores, nosotros podemos hacer un secuenciamiento para meter o sacar bombas de acuerdo a la demanda y eficientar todavía más la operación y garantizar el flujo que llega a todas las cargas. Adicionalmente, tenemos paquetes de rendimiento energético, los cuales son muy útiles cuando tenemos proyectos nuevos y necesitamos un autobalanceo de flujo, es decir, garantizar que todo el flujo esté llegando a las cargas. También podemos tener un control máximo de flujo, en el cual nosotros vamos a configurar directamente en el equipo de bombeo cuál va a ser mi flujo máximo que voy a proporcionar al sistema. El siguiente paquete es el de protección. Este es un paquete que funciona principalmente cuando tenemos equipos de precisión y que tenemos que tener mucho cuidado con los flujos mínimos, o en su defecto cuando tenemos un solo chiller en operación, cuando podemos setear un flujo mínimo y adicionalmente operar una válvula de bypass. Esto para evitar que el chiller se proteja por falta de flujo. Adicionalmente, vamos a tener una última que es la configuración de temporada dual. Esto es muy común en zonas donde el invierno es muy agresivo
y donde tenemos un sistema en el cual vamos a pasar agua caliente y agua fría por la misma tubería con el mismo sistema de bombeo. Esto lo que hace es que nosotros vamos a cargar dos sistemas dos configuraciones, uno para calefacción y otro para agua helada, y mediante un switcheo interno en el controlador o directamente desde el BMS, nosotros podemos cambiar ¿cómo se llama? De estado, ya sea a frío o a caliente. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la operación para los sensores. Este es un enfoque totalmente diferente a lo que viene siendo la secuencia tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente lo que hacemos es una secuencia por eficiencia. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con la operación en un equipo de bombeo. Sin embargo, al momento en que mi primer equipo de bombeo salga de su punto de mayor eficiencia, en lugar de forzarlo y llevarlo prácticamente a su máxima velocidad, voy a poner otro equipo en operación. Al momento en que yo pongo un siguiente equipo en operación, yo voy a hacer que los dos equipos operen a la misma velocidad y sigan el mismo secuenciamiento que es por eficiencia. Conforme vaya aumentando la demanda de mi equipo, yo voy a tener el siguiente equipo en operación. Perdón. ¿Okay? Esto va a ser, secuencia de operación va a ser la misma hasta que tengamos el tercer equipo en operación o en su defecto un cuarto equipo en operación si es que si así se requiere en el proyecto. Esto, como pueden ustedes observar, nos va a generar ahorros en cuanto a operación, pero también un menor desgaste en los equipos de bombeo. ¿Por qué? Porque no los voy a forzar a llegar a su máxima velocidad cuando no lo requiero. En caso, o más bien cuando yo de verdad requiera el 100% de mi flujo en el sistema, yo voy a liberar los equipos de bombeo para que den su máxima capacidad. Con esto yo puedo obtener ahorros desde un 30% en cuanto a operación. Vamos a ver lo que les mencionaba de la configuración de temporada dual. Como ustedes pueden observar aquí, yo aquí tengo preestablecidas ciertas condiciones de operación, las cuales estas son configuradas en el equipo de bombeo y mediante nuestra pantalla táctil nosotros podemos seleccionar en qué operación es la que vamos a operar o desde el BMS se puede hacer el alternado mediante el protocolo de comunicación DAR, como ustedes pueden observar. Ahora, siguiente punto. ¿Esto en qué me va a ayudar la optimización de la eficiencia de las Water Source Heat Pumps? Y la reducción de la sustentación con control con mejores prácticas. Como ya se mencionó previamente, nosotros tenemos un sistema de bombeo, el cual podemos nosotros conocer constantemente qué flujo es el que vamos a tener. Tomemos en cuenta que tenemos las torres de enfriamiento, las cuales van a rechazar el calor. Tenemos los espacios fríos y calientes de las heat pumps. Podemos tener inclusive calderas que inyecten calor durante épocas de invierno. Normalmente esas calderas también manejan sus propios equipos de bombeo o en su defecto tenemos los heat pumps en modos de refrigeración y calefacción en temporada intermedia. Es decir, que tenemos que conocer cómo van a operar para poder saber qué es lo que necesitan. En este caso, la optimización se va a basar principalmente en la demanda. El control basado en demanda. Es decir, reducir el calor rechazado y por lo mismo vamos a reducir el consumo de energía. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues mediante la velocidad del equipo de bombeo, pero también con la velocidad de los ventiladores que se van a ajustar de acuerdo a la carga que se tenga en ese momento. Entonces, tenemos ya el flujo, las lecturas de flujo. ¿Sí? Como ustedes pueden observar aquí, en
tenemos nuestro equipo de bombeo. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro equipo de bombeo. Tenemos, posteriormente, tenemos los ajustes en los ventiladores de las torres de enfriamiento y por lo mismo tenemos la transferencia de calor de la torre maximizada. Es decir, que esto va a incrementar la potencia del ventilador y de la bomba conforme a las necesidades y esto nos va a dar un mayor costo. Como ustedes pueden observar, tenemos una operación optimizada con base, no solamente con base en equipos de bombeo, sino también con base en ventiladores y con base en equipos de torres de enfriamiento operando. En este caso, todo lo estamos basando en la operación de las bombas Design Envelope por el concepto de eficiencia, de flujo y de capacidad. Pero también es muy importante mencionar que aquí tenemos que tener un equipo de control el cual nos pueda dar una secuencia de operación de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que tenemos en proyecto. Es decir, vamos a controlar la temperatura del agua de salida, el flujo mediante las bombas, que en este caso un controlador de la serie ITC que está diseñado para sistemas de automatización para enfriamiento, rechazo de calor, motor de enfriamiento, puede operar hasta 5 bombas de la misma capacidad, 5 ventiladores de torres de enfriamiento, es decir, 5 torres de la misma capacidad. Cada equipo puede operar, en cada torre de enfriamiento se puede operar sus válvulas de aislamiento tanto en la entrada como en la salida para garantizar una correcta operación y evitar que tengamos problemas de que el flujo se nos derrame en las charolas. También tenemos la operación de la válvula de bypass cuando esta se requiera y la operación sensores, que esto es muy importante mencionar. En el caso de los controles ITC 9521, estos están diseñados para operar en modo sensores y no tienen la capacidad de agregarles sensores de presión diferencial, por lo menos no de forma estándar. Este tipo de controladores se aplica principalmente en confort, se aplica en confort, pero también se puede aplicar para proceso. Tiene la capacidad de proporcionar condiciones de flujo variable y temperaturas, pero también podemos hacer una operación en flujo constante si así se requiriera. La secuencia de torres de enfriamiento está optimizada para eficiencia energética, pero también para mantener las condiciones de operación. Va a proporcionar siempre la temperatura del agua más baja a la salida de las torres. Va a aprovechar las lecturas de flujo en tiempo real. Esto lo va a tomar de las bombas Design Envelope que estén instaladas y en operación. Va a operar en modo parallel sensorless, basado en la demanda y conforme al punto de mayor eficiencia de cada equipo de bombeo. Asimismo, puede ser integrado a cualquier plataforma de oficio de BMS mediante los protocolos tradicionales que son BACnet MSTP, BACnet IP o Modbus RTU. Como tal, uno pensaría que para este tipo de operación se requiere de una gran instrumentación. Sin embargo, debido a la robustez del controlador, a la integración que se tiene con los equipos de bombeo, únicamente se requieren como adicionales sensores de temperatura de aire y sensores de temperatura en las tuberías. Como tal, la lectura de flujo y de presión, así como el consumo energético, siempre va a venir de las bombas Design Envelope. En el caso del sensor de temperatura de aire exterior, nos va a ayudar para conocer las condiciones al momento y así eficientar la operación de los ventiladores. En el caso de los sensores de temperatura insertados en el suministro y retorno del agua de las torres, esto nos va a ayudar con el secuenciamiento para determinar el número de torres y equipos de bombeo que vamos a poner en operación, no solamente basado en flujo, sino también basado en temperatura. Los beneficios al cliente son
que vamos a tener una reducción de consumo energético de hasta un 20% comparado con una configuración de flujo constante en la torre. Vamos a tener un ahorro de hasta un 3% de agua en el sistema. Todo esto, como se ha mencionado, es mediante los equipos de bombeo de San estos equipos se pueden aplicar en confort para torres de enfriamiento con intercambiadores de calor y bombas de calor en condominios u oficinas. Asimismo, se pueden también utilizar en sistemas industriales donde se requiere rechazo de calor y donde no tengamos chillers o enfriadoras. La aplicación de recondicionamiento con torres del mismo tamaño, eso sí es muy importante mencionarlos. Actualmente este equipo únicamente está diseñado para operar con torres y equipos de bombeo de la misma capacidad. El objetivo también es una actualización de energía y obtener ahorros considerables en cuanto a operación e instalación. Cabe destacar que todo esto es en base a proyecto y que en el caso de Amazon nosotros estamos para apoyarlos en el diseño y selección de los equipos que ustedes requieran. En resumen, ¿qué es lo que se vio en el día de hoy? Bueno, las mediciones de energía, potencia y rendimiento, funcionamiento básico de la bomba de calor, los conceptos básicos de las torres de enfriamiento, el control de flujo de agua, la optimización del funcionamiento de la bomba de calor, que como ustedes pueden observar, todo esto depende mucho de las condiciones que tengamos, pero también de una buena secuencia y de los equipos adecuados. De mi parte sería todo, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y estoy a sus órdenes para sus preguntas, para cualquier comentario. Camilo, muchísimas gracias por la presentación. Vamos entonces ahora a pasar a invitar a nuestros asistentes a que formulen sus preguntas o sus comentarios, bien sea en la pestaña de chat o en la pestaña de Q&A o QIA de preguntas y respuestas. Mientras tanto, le vamos comentando a la gente que la presentación está siendo grabada, así que van a recibir la grabación próximamente para quienes quieran volver a ver esta charla. Okay. Así que bueno, esperemos mientras nos van escribiendo ahí las preguntas. Por aquí ya Luis Ferreira nos comenta, dice, hola, ¿podrías comentar nuevamente el punto más adecuado para la ubicación del sensor de presión? Claro que sí. Una muy buena pregunta, porque como se mencionó durante la presentación, el la mejor punto de instalación siempre va a ser una zona remota. Puede ser el punto más alejado del cuarto mecánico o puede ser una zona crítica, dependiendo del tipo de proyecto. En el caso de confort, cuando es un hotel, un edificio de oficinas, pues sí se recomienda la zona más alejada que cubra todas las cargas. En el caso de zonas críticas, a lo mejor habría que considerarse qué condiciones se necesitan en ese punto para la correcta instalación de uno o inclusive hasta de más sensores. Gracias, Camilo. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Mientras tanto, Johnny Ballesteros comenta, excelente exposición. Daniel Almaguer, muchas gracias por la información, es muy interesante. Gracias a CR, dice, gracias Daniel por acompañarnos, a Johnny y a Luis que han comentado o preguntado. Vamos a ver si tenemos más consultas sobre la charla. Ricardo Godoy también dice que muchísimas gracias por la presentación. Bueno, Camilo, mientras tanto, quizás la invitación para que cómo los pueden contactar, cuál es la presencia que tiene la marca en América Latina para que la gente también, quienes no lo sepan, tengan como una referencia frente a eso. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo soy el gerente regional para México. Ustedes me pueden contactar vía correo electrónico. Se los voy a poner aquí por el chat para que ustedes lo tengan. Y
En el caso específico, me pueden mandar su información y yo los puedo canalizar para la gente que esté en Centro y Sudamérica. Tenemos también un Regional Sales Manager para esa zona y asimismo tenemos una planta en Brasil para la gente de allá. Qué bien, sí, justo por acá Ricardo Godoy nos dice que si puede tener el contacto del ingeniero Camilo, así que precisamente creo que Camilo lo va a escribir por ahí por el chat Sí, así para, es, ahorita se los para que pongo. tengan el correo electrónico. Juan Aguilar, muchas gracias. También dice excelente presentación, gracias por la información. Realmente la gente está felicitando bastante a Camilo sobre el webinar y quizás tengan preguntas más, digamos, pertinentes de forma personal, así que bueno. Bueno, Cristian Rodríguez, Camilo nos pregunta, si cuento con bombas sensoriales, ¿es posible usar un transmisor de presión remoto ubicado en la ruta crítica de la tubería para la operación de un sistema de bombas en paralelo? Esa es una muy buena pregunta. Mira, como tal, las bombas inteligentes traen su secuencia de operación parallel sensorless, es decir, que conforme a la demanda van a ir van a ir aumentando o disminuyendo su velocidad y van a ir metiendo y sacando equipos de bombeo. Sin embargo, estos se pueden, digamos que, complementar con un sensor de presión diferencial para una zona crítica. Y también cuando tenemos automatización por parte de Armstrong, podemos hacer digamos que una operación dual, sensorless, sensor de presión, de acuerdo a las necesidades. El hecho de que tengamos el sensorless no significa que tengas que operarlo como tal. Tienes diferentes opciones, inclusive en algunos casos por cuestiones de automatización ya existente, hay ocasiones en que un BMS o un controlador de terceros es quien determina la velocidad de las bombas. Todo se puede configurar de acuerdo a las necesidades del cliente. Excelente. Esa era la pregunta para la respuesta para Cristian Rodríguez. Juan Aguilar, sí, la presentación la vamos a compartir. Este webinar ha sido grabado, así que también vamos a poder replicar o revisar nuevamente la presentación. Igual nosotros también en ACR la publicamos en nuestras redes sociales y en nuestro boletín semanal. Pues Camilo, no tenemos más preguntas de momento. Recuerden, quienes estaban consultando por los datos del ingeniero están en el chat en este momento. Ya está el correo electrónico para que lo tengan ya apuntado. Y pues bueno, Camilo, muchísimas gracias por la presentación. A nuestros asistentes también mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, por aquí Norberto García, Camilo nos hace, ¿este sistema es viable aplicar con qué temperaturas exteriores? Se refiere, ¿se refiere a los sistemas de bombeo o la automatización? Vamos a ver si Norberto nos responde para En este tener. caso, bueno, hablando un poquito de lo que viene siendo para la operación de sistemas evaporativos, en el caso específico, las aplicaciones aquí en México normalmente son las estándar de, como se vio en la presentación, temperaturas de entrada de 95, salidas 85. Puede variar dependiendo de la zona, pero más o menos ese sería el rango. Entiendo que hay zonas donde puede ser diferentes y para ese caso nada más tendremos que hacer un análisis para hacer los ajustes pertinentes en cuanto a operación. Sí, decía Norberto Camilo que para ambos. Bien. José Antonio, sí, el correo del ingeniero ya está en el chat. Sí, Eh, sí, nada más que quiero comentar que el primero que puse está mal, el MX es nada más colvera@armstrongfleettechnology.com. Una disculpa. Perfecto. Sin el MX, Sin entonces el para MX, quien lo es haya correcto. anotado así. Sí, es correcto, una disculpa. Pues ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Seguimos en contacto y bueno, esperamos tenerlos nuevamente por acá en estos espacios. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan, por permitirnos participar con ustedes y pues quedo a sus órdenes.
Así es, igualmente también para nuestros asistentes, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y estén pendientes que tendremos más webinars en lo que resta del año y más espacios virtuales. Así que feliz resto de día para todos. Saludos. Gracias, hasta luego y gracias de nuevo.